Bienvenidos a nuestro podcast, en donde conoceremos el fascinante mundo de la época medieval. Para ello nos ayudarán nuestras dos invitadas especiales que gracias a su investigación y conocimiento nos deleitarán este día, claro, siguiendo unas preguntas y también ayudándonos en eso. Por favor, que pase mi primera invitada, Celeste Paredes. Hola, mi nombre es Celeste Paredes. Dime, ¿cuánto tiempo te demoraste en investigar todo este tema de la época medieval? Claro, porque no hay registros y necesitas para ello leer libros y no sé cuánto Claro, tiempo. para poder realizar la investigación nos demoramos alrededor de 2 años y medio conjuntamente con mi compañera para poder tener como un informe sobre el derecho penal en la época medieval. Listo, por favor, que pase mi segunda invitada, Perlita Arcos. Hola, un gusto. Por favor, Perlita, dime, ¿en cuánto tiempo te demoraste realizando esta investigación y qué es lo que más te gustó de realizar esta investigación? Bien, sí, la investigación que he hecho conjunto a mis compañeros ha sido muy extensa, sí, porque la época medieval tenemos en cuenta que fue hace muchísimos años, entonces por ende nos tomó alrededor de unos 5 años más o menos y fue muy interesante, muy increíble conocer tanto de aquella época. Listo. Bueno, les vamos también a presentar a nuestra cajita mágica. Será la encargada de llevarnos a esta fascinante época mediante preguntas que serán como sorteo para así esto no sea tan rutinario. Entonces, por favor, que mi primera invitada me ayude seleccionando una preguntita. Me tocó la pregunta número 5. Listo. La pregunta número 5 dice, ¿desde qué siglo empieza esta época que ha sido muy importante para lo que conocemos actualmente? Ya, la Edad Media abarca un periodo muy extenso de la historia europea, en el que podemos encontrar generalmente el colapso del Imperio Romano del Occidente. También es en el siglo V y a comienzo del Renacimiento. Este lapso se caracteriza por tener transformaciones políticas, sociales, culturales, económicas, entre otras. Y también la ascensión del feudalismo y la influencia que tiene la Iglesia Católica en esta época y la economía principalmente agraria. Listo. Por favor, mi invitada Perlita, ayúdame sacando un papelito. ¿Qué preguntita te tocó? La número 6. Listo. La pregunta número 6 dice, ¿por qué se caracterizó el derecho penal en la Edad Media? Bien, el derecho penal en la Edad Media reflejaba las creencias y valores de la sociedad de esa época. Se caracterizaba por su naturaleza draconiana y la aplicación de castigos severos, públicos destinados a mantener el orden social y disuadir la comisión de delitos. También te puedo comentar que la justicia medieval se basaba en la retribución y la venganza, en lugar de la rehabilitación del delincuente, como hoy en día conocemos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos con mi invitada Mari a que me ayudes con un papelito y una preguntita. Me tocó la pregunta número 6. Listo. La pregunta número 6 dice, ¿de qué manera se dividen los delitos? Durante la Edad Media, los delitos se clasificaban principalmente en dos categorías, las cuales son los delitos mayores y delitos menores. Los delitos mayores incluían crímenes graves como el asesinato, la traición, el robo a mano armada, mientras que los delitos menores abarcaban el hurto, la embriaguez pública y la desobediencia en las autoridades. También podemos comentar que aún encontramos en la actualidad muchos de estos delitos que tipifican igual de delitos mayores y delitos menores. Muchas gracias. Por favor, Perlita, ayúdame sacando un papelito para que haces una preguntita. ¿Qué número te tocó? Me tocó la pregunta número 10. Listo, la pregunta número 10 dice, ¿las penas impuestas para los delitos mayores solían ser extremadamente brutales? Bien, un poco realizando una investigación ardua, sí, las penas para los delitos mayores eran inframente brutales y diseñadas para ser ejemplos públicos
de castigo, para que la gente de en ese entonces aprenda de sus errores. Los métodos de ejecución como la decapitación, la horca, la quema en la hoguera y la rueda de la tortura eran comunes y se llevaban a cabo en plazas públicas para atemorizar a la población y disuadir la delincuencia, lo que te comentaba hace un momento, Fanny. Muchas gracias. Listo. Por favor, mi invitada Mari, no sé. Me tocó la pregunta número 9. Listo. La pregunta número 9 dice, además de las penas físicas, ¿existían penas pecuniarias o no? Porque actualmente sí existen aparte de estas penas, por favor. Bien, mi respuesta es que junto a las penas físicas, las multas y confiscaciones de bienes eran formas comunes de castigo en Edad Media. Pero estas penas pecuniarias servían tanto como castigo para el delincuente como para la víctima o financiar al Estado y a la Iglesia, que en ese entonces la Iglesia era su máxima autoridad y también tomaba un papel muy importante, cosa que hoy en la actualidad ya no encontramos, ya que nos encontramos en un gobierno democrático. Muchas gracias. Se ve que han investigado bastante. Por favor, Perlita, ¿me podrías ayudar con un número para hacerte la siguiente pregunta? Bien, a mí me tocó la pregunta número 2. Listo. Ya conocemos que hay diferentes tipos de tortura, pero ¿nos podrías decir qué fin tenían estas torturas? Bien, en la época medieval la tortura era algo muy significante. Al realizar la investigación, la tortura se utilizaba como un medio para obtener confesiones de los acusados durante los interrogatorios. Se creía que la tortura revelaría la verdad y aseguraría la condena del culpable. Sin embargo, la efectividad de este modo para obtener información precisa es cuestionable, ya que muchas confesiones eran falsas y obtenidas bajo coacción extrema. Muchas gracias. Por favor, mi invitada Marín, ¿nos podrías dar un papelito? Claro, me tocó la pregunta número 10. Bueno, ya que conocemos el fin que tenían cada una de estas torturas, ¿nos podrías decir qué tipo de castigos solían aplicarse en esa época? Bueno, además de las formas extremas que ya comentamos, que era la ejecución, se aplicaban castigos como la mutilación, el azote, el destierro y la marca de hierro caliente. Estos castigos variaban la gravedad del delito y la jurisdicción, pero todos tenían un objetivo principal, el cual era infligir sufrimiento al infractor como forma de retribución y para que la población pueda ver lo que le sucede a la persona que no obedece las reglas impuestas. Muchas gracias, qué interesante. Por favor, mi invitada Perlita, ¿podrías ayudarnos con una preguntita? Bien, me tocó la pregunta número 18. Bueno, ya que conocemos qué tipo de castigos había, las diferentes formas de aplicar, por favor, ¿nos podrías decir cómo tú determinabas qué tipo cómo le determinabas la culpabilidad de alguien? Bien, en ese entonces la determinación de la culpabilidad en la Edad Media se basaba en una combinación de confesiones del acusado, testimonios de testigos, evidencia física y la opinión de autoridades locales. Sin embargo, la confesión obtenida a menudo bajo tortura era considerada la forma más confiable de evidencia, aunque esto llevaba a muchas falsas confesiones. Creo que eso podemos relacionarlo con algo de hoy en día que se vive en cada juicio que podemos ver. Tienes toda la razón, tu comparativa. Bueno, por favor, mi invitada Mari, ¿nos podrías ayudar con un papelito? Sí. Me tocó la pregunta número 15. Listo, la pregunta número 15. Bueno, ya conocemos que se aplicaba a diferentes formas de tortura, pero ¿había algún tipo de juicio justo en esa época como hay actualmente o todo era una manera de tortura? Los estándares de justicia de la Edad Media se diferenciaban significativamente con los conceptos modernos de un juicio justo. Nosotros en la actualidad conocemos como un juicio justo algo democrático, algo en el que no influya la clase social y también en el que no influya la posición
frente a la iglesia. Mientras que en ese entonces los juicios eran arbitrarios y estaban influenciados por factores como estatus social, la influencia política y las supersticiones. Los acusados no siempre tenían el derecho a un defensor legal y la imparcialidad del tribunal era a menudo cuestionable, ya que no siempre se ponían a favor de la persona que tenía la razón, sino de la persona que más les convenía por el estatus que les acabo de mencionar, cosa que en la actualidad no podemos observar, ya que esto es muy cuestionable, por lo menos en nuestro país. Muchas gracias. Qué interesante saber que estos juicios eran arbitrarios y que no se regían a ninguna constitución, a nada tipificado. Por favor, ¿nos podrías ayudar con una preguntita? Bien, a mí me tocó la pregunta número 12. Listo. La pregunta número 12 dice, ¿cuáles eran los principales delitos tipificados en la época medieval? Bien. Además de los delitos mencionados anteriormente, en la Edad Media también vio la criminalización de prácticas consideradas heréticas o contrarias a la moralidad religiosa, como la brujería, la blasfemia, el incesto y la sodomía. Estos delitos eran castigados con severidad y a menudo implicaban la intervención de la Iglesia en el proceso judicial. Recordemos que en ese entonces la Iglesia formaba un papel fundamental en los procesos legales. Muchas gracias, qué interesante. Por favor, Mari, ¿me podrías ayudar con un papelito? Sí, me tocó la pregunta número 17. Listo, la pregunta número 17 dice, ¿qué papel jugaba la religión en el sistema legal medieval? Puesto que la religión es un factor muy importante. ¿Y qué determinaba en esa época? Ya, antes de responder la pregunta me gustaría acotar algo con toda la información que ya hemos dado. Y es poner un énfasis entre la democracia en la antigüedad y en la actualidad. Y como les comentábamos, en la antigüedad la religión, el estatus social y todo eso influía mucho en la sociedad al momento de tomar decisiones. Mientras que en la actualidad, ahorita, podemos encontrar que existe democracia en los gobiernos, que existen, por ejemplo, el Código de la Función Judicial, de los procesos, la Constitución, en donde nosotros nos podemos regir para poder acceder a un proceso justo. Respondiendo a tu pregunta, la religión, particularmente en la Iglesia Católica, desempeñaba un papel central en el sistema legal medieval. Las leyes canónicas y civiles estaban entrelazadas y esto podemos decir que muchos delitos se consideraban ofensas religiosas y por esto la Iglesia ejerció una gran influencia en la administración y castigaba estas cosas con justicia y la imposición de penas, especialmente en casos de herejía y brujería. Muchas gracias y gracias también por ese dato muy interesante que nos diste. Bueno, por favor, Perlita, ¿me podrías ayudar con un número para hacerte una pregunta? Bien, me tocó la pregunta número 3. Bueno, ya conocemos que se aplicaba la justicia dependiendo, pero también conocemos que dependiendo de la localidad, los castigos eran diferentes. ¿Cómo se diferenciaban los sistemas legales de distintas regiones durante la época medieval? Bien, respondiendo a tu pregunta, los sistemas legales en la Edad Media variaban según las leyes locales, las costumbres religiosas y las estructuras de gobierno. Las diferencias en las tradiciones legales y las normativas locales a menudo conducían a disparidades en la aplicación de la justicia y en las penas impuestas. Sin embargo, ciertos principios legales comunes como la autoridad del rey y la influencia de la Iglesia tendían a prevalecer en toda Europa occidental. Por supuesto. ¿Tú qué me dirías, Fanny, de aquello? Listo, por favor. Mari, ¿me podrías ayudar con un papelito, por favor? Claro, me tocó la pregunta número 21. Listo. Bueno, ya conocemos los diferentes tipos de penas que se aplicaban, pero ¿cuál era el papel de los tribunales eclesiásticos en este sistema legal medieval que estamos conociendo el día de hoy gracias a nuestras investigadoras?
Bueno, es muy importante acotar que los tribunales eclesiásticos desempeñaban un papel importante en el sistema legal de la época medieval, específicamente en los casos que involucraban ofensas religiosas o morales. Estos tribunales estaban encabezados por clérigos y aplicaban las leyes canónicas de la Iglesia. Y también se trataba un conjunto de tribunales seculares para la administración de justicia. En la actualidad podemos poner un énfasis también que no existen este tipo de cosas. Al tribunal pertenece personas capacitadas y no personas que se dejen llevar por su estatus social o por su tipo de religión, como pasaba en la Edad Media. Wow, cómo ha cambiado todo esto y actualmente vivimos en un sistema democrático. Bueno, también nos dijiste que existían delitos, que era una ofensa para la iglesia. Pero ¿y cómo se castigaban los delitos de brujería durante la Edad Media que se conoce que existía en esa época? Por favor, ¿nos podrías ayudar? Sí. Ok. Bien, como bien lo dijo Fanny, sí, en ese entonces no solo se penaba el hurto o el adulterio, sino que también la brujería. Los delitos de brujería eran castigados con extrema severidad. Durante la Edad Media, los acusados de brujería enfrentaban torturas, juicios sumarios y ejecuciones públicas, generalmente por medio de la hoguera. La paranoia y la superstición alimentaron una caza de brujas que resultó en la persecución y muerte de miles de personas inocentes. Muchas gracias, qué interesante conocer de este tema. Por favor, Mari, ¿me podrías ayudar con un papelito? Claro, me tocó la pregunta número 27. Bueno, ya conocemos qué castigo se aplicaba a la brujería, pero ¿qué importancia tenía la confesión en el proceso judicial de esta época medieval que estamos conociendo el día de hoy? Bueno, la confesión siempre ha sido importante para tratar un sistema legal, pero en esta época era considerada como la prueba más contundente de la culpabilidad dentro de un sistema judicial en época medieval. Se creía que una confesión sincera demostraba el arrepentimiento de la persona y su disposición de aceptar los hechos frente a la penitenciaría. Sin embargo, estas confesiones también eran consideradas a menudo para obtener bajo coacción y tortura, ya que no siempre las personas que eran acusadas estaban con plenos para poder dar su confesión, sino que eran más por hechos de tortura y por dolor. Lo que se planeaba serían dudas sobre su fiabilidad y sobre sobre su credibilidad. En la actualidad, para poder llegar a una importancia de una confesión de una persona, se tienen que dar varios requisitos que podemos encontrar en las leyes, lo que nos permite que la confesión sea verídica y se pueda comprobar. Muchas gracias, qué interesante saber la confesión, cómo se consideraba ahí si era una prueba, como ahora que no es una total para así poder sentenciar a una persona. Para llegar a esto se tiene que seguir un proceso para así afirmar su culpabilidad o no. Muchas gracias. Pero dime, ¿me puedes ayudar con una pregunta, por favor? Bien, a mí me tocó la pregunta número 20. Listo, la pregunta número 20 es, ¿qué papel desempeñaban los juicios de Dios en esta justicia medieval? Bien, Fanny, los juicios de Dios eran un método de resolución de disputas en la Edad Media, que se basaba en la creencia de que Dios determinaba la verdad mediante alguna prueba, como en el combate cuerpo a cuerpo o la prueba de hierro caliente. Estos juicios reflejaban la profunda influencia de la religión en el sistema legal medieval. Muchas gracias, qué interesante saber que la religión, también como los castigos, han ido avanzando durante todo este tiempo, la época, cómo se han ido reformando y también la religión, qué papel desempeñaba desde esas épocas hasta la actualidad en la aplicación de justicia. Por favor, Mari, ¿me podrías ayudar con un papelito en nuestra caja? Claro, la pregunta número 30. Listo. La pregunta número 30 dice, ¿cómo se castigaban los delitos de herejía durante esta época? Listo. Para hablar de los delitos de herejía, podemos decir que la descendencia religiosa o el rechazo de las enseñanzas de la Iglesia Católica eran castigados con severidad en la Edad Media.
Los herejes enfrentaban juicios eclesiásticos y penas que incluían confesiones, confiscación de bienes, la presión y en algunos casos la ejecución por medio del fuego. Esto decía que eran quemados. Entonces, la religión era importante y era un factor muy fundamental. Todos tenían que seguir el esquema de la Iglesia Católica. En la actualidad, cada uno puede escoger qué religión y a cuál desea pertenecer, sin obligación y sin que la religión tenga influencia en la actualidad ante las penas o algún caso de juicio. Muchas gracias. Bueno, ya que conocimos todo esto de la religión, cómo se aplicaba, también deben existir algún tipo de pruebas. Por eso, ¿nos podrías ayudar con un papelito para nuestra siguiente pregunta? Bien, me tocó la pregunta número 21. Listo, la pregunta número 21 dice, ¿qué eran las ordalias y cómo se utilizaban en la justicia medieval? Bien, Fanny, creo que ninguna de las dos presentes que tengo aquí nunca han de haber escuchado qué son las ordalias. Bien, eran pruebas físicas o rituales distintas a determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado. Estas pruebas incluían el juicio por combate, la prueba de hierro caliente y la prueba del agua, y se creían que la intervención divina determinaría el resultado, al igual que en las pruebas de Dios que dije anteriormente, se aplicaba también en estas. Muchas gracias, qué interesante. Y vemos que la religión ha sido un papel muy importante para la determinación de la justicia. Por favor, Mari, ¿me podrías ayudar con otra pregunta para seguir conociendo de esta época medieval? Claro, la pregunta es número 35. Listo. Nuestra pregunta número 35 dice, ¿cómo se aplicaba la justicia en las comunidades rurales durante la Edad Media? Ya que conocemos que esta se aplicaba en diferentes localidades, diferentes penas y también se determinaba la culpabilidad siguiendo un proceso. ¿Cómo se aplicaba, dime, la justicia en las comunidades rurales en la época medieval? Listo. En las comunidades rurales, la justicia era administrada por señores feudales, locales o líderes comunitarios. Los tribunales feudales se encargaban de resolver disputas y delitos menores, mientras que los delitos más graves eran llevados ante los superiores o eclesiásticos. Esto podemos también encontrar en la actualidad en la justicia indígena, ya que es permitida por la Constitución y también por las leyes ecuatorianas que la persona que sea el cabecilla dentro de una sociedad indígena se encargue de repartir las penas que él considere dependiendo de lo que hayan hecho pertenecientes a su comunidad. Muchas gracias y qué interesante también saber que en las comunidades indígenas se mantiene que sus propios castigos, dependiendo del delito que se ha cometido. Un ejemplo de ello, en el delito de asesinato no pueden aplicar su propia justicia. También se conoce que una persona no puede ser sentenciada o castigada 2 veces en la actualidad, tampoco en las comunidades rurales que hoy en día tenemos. También se conoce que la nobleza en ese tiempo tenía un papel muy importante. Para ello, ayúdanos con una pregunta para conocer más de este tema. Bien, me tocó la pregunta número 16. Justo. ¿Qué influencia tenía la nobleza en el sistema legal medieval en esa época? Bien, se explicó anteriormente que Dios intervenía, que la religión intervenía, pero no sabemos quiénes se atribuían este derecho de castigar a las personas en ese entonces. Bien, la nobleza tenía una influencia significativa en el sistema legal medieval, ya que muchos nobles tenían sus propios tribunales y ejercían autoridad sobre sus vasallos. La posición social y el poder político de la nobleza a menudo influían en el resultado de los juicios y en las penas impuestas. Hoy en día tenemos en cuenta que ninguna persona nos puede juzgar sin que sea una autoridad mayor, como en este caso lo conocemos como jueces. Muchas gracias, y qué interesante ver cómo la justicia ha ido avanzando a través del tiempo, transformándose y la manera que estas han aplicado. Por favor, Mari, ¿me podrías ayudar con una pregunta? Que cabe recalcar que estamos por finalizar nuestras preguntas. Claro, la pregunta número 33.
Listo. La pregunta número 33 dice, ¿qué importancia tenía el sistema de jurados en la justicia de esta época? Listo. Es importante decir que el sistema de jurados era utilizado en algunos de los lugares de la Edad Media para determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado. Un grupo de hombres libres, llamados jurados, escuchaban los testimonios del acusado y la evidencia presentada en el juicio y emitían un veredicto basado en su evaluación de los hechos. Pero podemos acotar que aquí no se manejaba ningún sistema legal, ningún texto que nos permita realizar una sentencia justa, por lo que era solamente su evaluación y lo que ellos creían. Muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar, nuestra última pregunta, que también deberíamos, es cuáles se conocían ahí los derechos de las mujeres o cómo existían en ese tiempo, porque actualmente se defienden de diferentes maneras los derechos de las mujeres. También hay grupos en los que tratan de dar a conocer qué derechos tienen las mujeres y también cómo son sancionados si una persona viola estos derechos. Por favor, para ello me podrías ayudar. ¿Cómo era la situación de los derechos de las mujeres en el sistema legal medieval? Bien, tenemos en cuenta que en la antigüedad los derechos de la mujer no eran muy tomados en cuenta. Y bien, para esto se realizó una investigación profunda que en general las mujeres tenían una posición subordinada en el sistema legal medieval y pocas protecciones legales. A menudo eran tratadas como propiedad de sus padres o esposos y tenían limitado acceso a la justicia y a los derechos de propiedad. Los delitos contra las mujeres, como el adulterio, eran castigados con particular dureza. Por ende, las mujeres por nada del mundo podían engañar a sus esposos, dejar solos sus hogares, nada que ver. Siempre debían estar en casa y tener una altura con los mismos. Hoy en día no se ve eso en la actualidad, hasta incluso existen muchos más derechos para las mujeres. Muchas gracias a nuestras dos investigadoras que nos han deleitado de este tema tan importante y qué gusto conocer sobre todo este tema. Para ello, les voy a dar una pequeña conclusión sobre qué hemos aprendido el día de hoy, así como ustedes. Yo también he aprendido mucho gracias a nuestras dos invitadas especiales e investigadoras que se han llevado mucho tiempo en esto. En conclusión, el sistema legal y penal durante la Edad Media se caracterizó por su naturaleza draconiana, marcada por la aplicación de castigos extremadamente brutales y la falta de garantías de un juicio justo. Los castigos públicos y crueles tenían como objetivo disuadir la comisión de delitos y mantener el orden social de esta época, reflejando las creencias y valores de la sociedad medieval. Como nos habían dicho, el papel tan importante que es la religión para esto, los juicios, las diferentes brujerías y cómo se castigaban cada uno de ellos. La clasificación de delitos en mayores y menores reflejaba la gravedad percibida de las infracciones y dictaba el tipo de castigo que se impondrían a cada uno de ellos. Además de las penas físicas que conocemos, se aplicaban multas y confiscaciones de bienes como formas adicionales de castigo y compensación para las víctimas. La religión, especialmente la influencia de la Iglesia, desempeñaba un papel central en el sistema legal medieval, con las leyes canónicas y civiles entrelazadas y muchas ofensas consideradas también como transgresiones religiosas. A pesar de las diferencias en los sistemas legales entre regiones, ciertos principios legales comunes prevalecían en toda Europa occidental, como la autoridad del rey y la influencia de la Iglesia. Muchas gracias por darnos este conocimiento. Agradezco a nuestra invitada Mari Paredes y a nuestra invitada Perlita Arcos. Espero que haya sido de su agrado y que hayan conocido un poco más de la época medieval en este viaje mágico gracias a nuestra cajita. Muchas gracias. Y se despide mi persona, Fanny Endara. Gracias. Ahí corto ya.